Comenzamos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos nuestros pecados con la siguiente confesión. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, confieso en tu presencia que he pecado gravemente contra ti de muchísimas maneras, no solamente con transgresiones manifiestas, sino también con pensamientos y deseos secretos que no puedo plenamente comprender, pero que te son todos conocidos. Sinceramente me arrepiento de estos delitos que ahora me pesan y te suplico que en tu gran bondad tengas misericordia de mí y que por amor de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, me perdones todos mis pecados y me ayudes clementemente en mis flaquezas. Amén. Reciban el perdón de Dios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. Por lo tanto, como ministro de la Iglesia de Jesucristo y con su autoridad, te declaro a ti que verdaderamente te has arrepentido y crees en Él, el perdón completo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a nuestro Dios cantando las estrofas del himno número 190.
Preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar la lectura del Evangelio que encontramos en San Marcos en el capítulo 14, versículos 26 al 31, que dice lo siguiente. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía: aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Confesemos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Sigamos alabando a Dios, cantando el himnario, el himno número 223. Queremos meditar en las palabras de San Lucas, capítulo 22, versículos 60 al 62, donde encontramos la negación y también lo que es la restauración de Pedro. Y dice el texto lo siguiente:
Pedro le dijo: «Hombre, no sé de qué hablas». En ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. En ese mismo instante el Señor se volvió a Pedro y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor, cuando le dijo: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Enseguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. Veamos la esencia de lo que vivió Pedro en esa noche. En primer lugar, podemos decir que Pedro estaba en el lugar equivocado. Un detalle que debemos notar es que mientras esperaba ver qué ocurriría con Jesús, se acercó a los alguaciles que se calentaban en el fuego y allí se mezcló con ellos, como si fuera uno más. Juntarse con los enemigos de Jesús fue el primer paso hacia su negación. Tristemente tenemos que reconocer que los cristianos hacemos lo mismo muchas veces. En lugar de resaltar como diferentes a los del mundo, nos comportamos como ellos para evitar que hablen mal de nosotros o nos ridiculicen. Estar en el lugar equivocado lo llevó a negarlo. Seguramente el propósito de Pedro era observar el proceso sin que lo reconocieran, pero esto no pasó. Las acusaciones le llovían por todos lados. Aquello era suficiente como para poner nervioso a cualquiera. ¿Cómo salir de esa situación en la que nunca debería haberse metido? Parece que en ese momento el terror se apoderó de él y al verse encerrado se dio cobardemente ante las preguntas, negando a su maestro con juramentos, diciendo que no conocía a Jesús. ¿Dónde había quedado aquella fidelidad hasta la muerte que había prometido a Jesús y de la que alardeaba delante del resto de los discípulos? En un momento se desmoronó y negó al Señor. ¿Cuántos momentos entrañables vividos juntos para que ahora dijera: no lo conozco? En ese caso, negar cualquier relación con Jesús podía tener muchos beneficios temporales y seguramente por eso lo hizo. Y aunque estamos considerando el caso de Pedro, tenemos que admitir que nosotros no somos tan distintos. Todo esto llevó a Pedro a descubrir que era mucho más débil de lo que se había imaginado. Y como decíamos, este triste incidente ha quedado registrado en las Escrituras para nuestra propia edificación. Porque nosotros también estamos inclinados a pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos. No lo olvidemos, la naturaleza caída del hombre es así de débil, aún en el mejor de los hombres, y nadie debe considerárselo bastante fuerte como para pensar que está libre del peligro de caer en pecado. ¿Cómo fue el proceso de la caída de Pedro? Pedro dio una serie de pasos que desembocaron en su negación. No se trató de una caída repentina, sino de un proceso que debemos considerar para así evitar hacer lo mismo, negar al Señor. En primer lugar, ya hemos visto que tenía una confianza excesiva en sí mismo, al punto de que no hizo caso a la advertencia de Jesús, como vimos en el Evangelio. Tampoco ejerció la vigilancia en oración que el Señor le había recomendado. No entendió la naturaleza de la batalla que se estaba librando y usó las armas de la carne para pelear contra el Espíritu. Y finalmente se había mezclado con los enemigos de Cristo, identificándose con ellos. Pero lo más maravilloso de este texto es el arrepentimiento de Pedro. Jesús le había dicho que en esa noche, antes que el gallo haya cantado por segunda vez, lo habría de negar 3 veces. Así que cuando negó por tercera vez a Jesús,
escuchó cantar el gallo, inmediatamente recordó las palabras del Señor. Debe haber sido como recibir un garrotazo en la cabeza. Lucas dice que el Señor Jesús se volvió para mirar a Pedro. No le dijo nada, simplemente miró a Pedro. Fue una de esas miradas que sin pronunciar palabra alguna comunica tantas cosas. En el acto, Pedro se acordó de la palabra del Señor cuando le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se había cumplido lo que el Señor Jesús dijo que pasaría y que Pedro aseguró que jamás podría suceder. Porque según él, estaba dispuesto a ir con el Señor no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro acababa de demostrar lo absurdo o lo vacío que es confiar en nuestra propia fuerza para ser fieles al Señor Jesús. Reconociendo su fracaso, Lucas registra que Pedro salió del patio de la casa del sumo sacerdote y una vez afuera lloró amargamente. Este llorar amargamente es fundamental. Eran lágrimas de decepción, porque reconocía que había fracasado rotundamente al confiar en sí mismo. Eran lágrimas de dolor por haber negado por 3 veces a quien en ese mismo momento estaba soportando lo indecible por él. Eran lágrimas de derrota, porque había sido vencido por el enemigo. No obstante, debemos apreciar algo muy positivo. El arrepentimiento de Pedro fue muy rápido. Lucas nos dice que en ese mismo momento, saliendo afuera, lloró amargamente. No nos cabe duda de que cada una de sus lágrimas eran evidencia de un arrepentimiento genuino y real. Debemos tomar esto en consideración, sobre todo en una época como la nuestra, cuando las personas dicen arrepentirse, no entendiendo la seriedad del pecado y tampoco sintiendo dolor por el mismo. Lucas nos dice que inmediatamente después de que se dio cuenta de la gravedad y de lo que acababa de hacer, buscó un lugar donde esconderse de la vergüenza que sentía. Y los cristianos conocemos muy bien esta experiencia, porque cuando pecamos se apodera de nosotros el mismo sentimiento de culpa y vergüenza que tenía Pedro. Y es entonces cuando tenemos la tentación de escondernos, pensando que si dejamos pasar el tiempo, las cosas se arreglarán por sí solas. Pero mientras dura ese tiempo en que la comunión con el Señor ha quedado rota, somos completamente vulnerables. Y es entonces cuando el diablo aprovecha para llevarnos a otras tentaciones peores. Por esta razón, es importante que ni bien pequemos y somos conscientes de ello, acudamos sin demora al Señor y le pidamos perdón. No olvidemos que Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo, que siempre nos recibe e intercede por nosotros. Y finalmente viene la restauración de Pedro. Aunque el perdón es algo que ocurre en el mismo momento en que nos dirigimos al Señor con verdadero arrepentimiento y fe, la restauración es un proceso que puede llevar más tiempo. El primer paso para llevar a cabo esta restauración es reconocer que el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Y el segundo es dejar que el Señor nos restaure. Pedro negó 3 veces al Señor, pero una vez arrepentido, el Señor le dio la oportunidad de confesar 3 veces que lo amaba. Puede ser que también hayas ofendido gravemente al Señor. Es algo muy serio, pero no es el fin. Dios quiere perdonarte y restaurarte, hacerte nuevo, devolverte la paz. Pedro fue restaurado y fijémonos cómo Dios lo usó en la vida de la iglesia. Lo mismo quiere hacer contigo y todos los que caemos en pecado. Alabado por ello sea su nombre.
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el Espíritu de gracia me sustente. Seguimos alabando a Dios, cantando del himnario, el himno número 242. Y mientras cantamos también este himno, presentamos y apartamos nuestras ofrendas al Señor, tal como Él nos aconseja en las Sagradas Escrituras. Jesús es mi pastor, conmigo está. Nada con mi Señor me faltará. En Él confiaré de todo corazón y por Él venceré la
Oremos. Dios de misericordia infinita, que has prometido oír los ruegos de los que a ti claman y salvar a los que se arrepienten de sus pecados y confiesan su fe en tu Hijo Jesucristo, oye bondadosamente nuestras súplicas y danos siempre tu Espíritu Santo, para que nos conduzca al arrepentimiento sincero y que como Pedro podamos llorar amargamente por el pecado cometido y así obtengamos perdón y vida eterna que nos das a través de Cristo Jesús. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz.